el apóstol Pablo, ¿no?, en esta carta le hablaba a su discípulo Timoteo, ¿sí? Timoteo era un joven, digamos, ¿no?, pero que ya se estaba formando, ¿no?, como un ministro, ¿sí?, como un pastor. Y le viene aconsejando el apóstol Pablo en esta carta. Es una carta, ¿no? ¿Cuántos saben lo que es una carta todavía? ¿Sabe uno escribió alguna carta? Ya no se escribe en carta, ¿no? Lo que nosotros sí sabemos, pero bueno, lo de mi generación. Pero las nuevas generaciones no saben lo que es escribir una carta, ¿no? Poner el remitente, todas esas cosas ya no. Postdata, bueno, eso ya no existe, ¿no? Ahora, mensajito, listo, ¿para qué vamos a mandar, no? Desde acá mandás por el celular. Yo me mensajeo con primos en Corrientes, en la provincia de Corrientes, bueno, otros también, o sea, no tenemos esos inconvenientes, ¿no? Antes mi papá me hacía, le escribía a mí las cartas para Corrientes, ¿no? Y tenía que poner todo, iba y lo entregaba, todo, ¿no? Pero bueno, por eso lo comento, porque nos estamos dando cuenta ahora que hay muchos que no saben lo que es escribir una carta, ¿no? Bueno, mensajitos sí, le hacemos mensajes, bueno, hagan de cuenta que el apóstol Pablo le mandaba unos cuantos mensajes de texto, o WhatsApp, mejor dicho, ¿no?, a Timoteo, ¿no? Y ahí le aconsejaba de cómo debía conducirse, bueno, y de ahí surgieron estas cartas que hoy son para nosotros tan importantes, ¿no?, que nos nutrimos, recibimos palabra, a través, son parte de la Biblia hoy, ¿no? Pero bueno, eran cartas, ¿sí? Y dentro de esta carta, bueno, en particular las de Timoteo se consideran como las cartas pastorales, justamente porque hablan de cómo debe ser un ministro, cómo debe conducirse en la iglesia, lo que se debe enseñar, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Y dentro de eso, en el capítulo 4, le viene hablando justamente de que esté atento, ¿no?, en cuanto a que va a venir y que va a ocurrir la apostasía, ¿no?, y también que van a haber enseñanzas engañosas, ¿sí? Y ya en esos tiempos, ¿no? Pero bueno, siempre ocurrieron. Entonces vemos que arranca el capítulo 4, justamente el apóstol Pablo avisándole de esto, ¿no? Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, vendrá apostasía. Apostasía, ¿sabe qué es? Son personas que de repente conocían al Señor, amaban al Señor y de repente no quisieron saber más nada, ¿sí? Eso es un apóstata, es alguien que renuncia a su fe, ¿no?, a su antigua fe o a la fe que tenía en Dios. ¿Me está escuchando? Y también le habla de espíritus engañadores, dice, y de doctrinas de demonios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo también ahora. Hay mucha enseñanza, ¿sí?, falsa, ¿sí? Y nosotros que somos cristianos, ¿no?, dice la palabra que debemos alimentarnos también, ¿no?, pero con la palabra verdadera del Señor. Amén. Por eso luego, cuando yo arranqué en el versículo 6, ya dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, fíjese esta palabra, nutrido, dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿sí? Entonces vemos que también cuando nosotros comemos palabra de Dios de alguna manera, ¿no?, estamos nutriendo nuestro espíritu, estamos nutriendo nuestra alma. ¿Cuántos saben que nuestro ser espiritual necesita ser alimentado? Amén, ¿sí? El hombre, hermano, y la mujer fueron creados para estar en comunión con Dios. Desde Adán y Eva, cuando fueron creados, necesitaban estar en comunión con Dios. Por eso el hombre, la mujer, que no tiene a Dios en su vida, siempre, hermano, va a haber un vacío, siempre te va a faltar algo, ¿amén? Siempre, es como nunca vas a terminar de estar contento, siempre vas a estar insatisfecho, porque el hombre y la mujer fueron creados para estar en comunión con Dios, para estar nutriéndose de su palabra, ¿sí? Porque para eso nos formó Dios, para que estemos con Él. ¿Cuántos saben eso? Entonces cuando nos salimos de ahí terminamos buscando llenar ese vacío con cualquier cosa, ¿sí? Algunos lo buscan en vicios, otros en sexo, otro en trabajo, otro en estudio, bueno, y otros, viste, contigo me siento feliz. Amén. O sea, necesitan a alguien para ser feliz, porque nosotros cantamos una canción, una vieja canción que decía, solo Dios hace al hombre feliz, ¿sí? La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Y después también en un tiempo atrás escuchábamos a alguien y decía, ¿no? Si una persona necesita a alguien para ser feliz, ¿qué significa? Que el que necesita eso es un infeliz, ¿o no? Y si vos te metés con un infeliz para hacerlo feliz, lo más probable es que vos también termines infeliz. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno, si no entendieron, bueno, busquen la guía de Dios.
Amén. Pero más o menos, o sea, el hombre necesita nutrirse de la palabra. Es lo único, hermano, que va a saciar la sed de tu alma. El hambre de tu espíritu solamente lo puede nutrir la palabra de Dios. Ahora, bien, ¿qué problema tenemos ahora? ¿Sí? Con esta nutrición espiritual. Bueno, que hay muchos engañadores, que hay falsas enseñanzas, ¿sí? Hay doctrinas de demonio, dice la palabra. Y están metidas dentro de la iglesia. Por eso, lo importante, hermano, es poder reconocer lo que es palabra de Dios y lo que no lo es, y para eso necesitamos alimentarnos, nutrirnos. Y fíjense que estamos viviendo un tiempo, ¿no? Antes por ahí no se le daba tanta importancia al tema de la nutrición. Amén. Muchas enfermedades se fueron descubriendo y muchas surgieron después, ¿no? Porque ahora hay un alto consumo de azúcares, de gaseosas, de comida chatarra por todas partes, ¿no? Y bueno, y fíjense, ¿no?, que muchas veces lo más rico, ¿o no? Amén. Las comidas más saludables por ahí a veces no son tan ricas, pero bueno, es así. Y lo importante es que en lo espiritual también necesitamos, hermano, diferenciar entre lo que es comida chatarra espiritual y lo que es comida que realmente va a nutrir mi espíritu, mi alma. Amén. Y es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice que sea su ministro nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Si él había escuchado lo que le había enseñado el apóstol Pablo, lo tomó y siguió por ese camino. Por eso digamos que Timoteo era una persona bien nutrida y le dice, Pablo, si haces esto, si enseñas esto a los hermanos, vas a ser un buen ministro. Amén. Fíjese la responsabilidad que hay de enseñar la palabra de Dios. Amén. Nosotros vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de las cosas que enseñamos. ¿Me está escuchando? Amén. No somos perfectos, pero sí la palabra que enseñamos. Si enseñamos cosas erradas como palabra de Dios, el Señor nos va a pedir cuenta. En el versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas, fábulas, cosas falsas. Muchos han enseñado, han distorsionado la palabra de Dios de tal manera que se llaman fábulas, cosas totalmente erradas, ¿no? Y después dice, bueno, otra versión le dice, y cuentos de viejas, dice. Cuentos de viejas, literal, ¿no? En otras palabras habla así, como diciendo, no le des importancia a este tipo de cosas, ¿no? Pero luego dice, desecha la fábula, bueno, y estos cuentos de vieja, y ejercítate para la piedad. Ejercítate. ¿A cuánto le gusta el ejercicio? Allá hay algunos grosos. Amén. Y fíjense que la palabra cosa es ejercitarse, tiene que ver con el ejercicio físico. Amén. Dice, pero acá en este caso habla de ejercitarse para la piedad. Amén. No para lo físico, sino para la piedad. Pero vamos a seguir. Y dice en el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues dice, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Y cuando hablamos de ejercicio, fíjense, primero hablamos de nutrición. Y ahora está hablando la palabra de ejercitar. Ejercicio. Sí, a alguno le gusta y a alguno no le, y a otro no le gusta, pero es importante también. Amén. Y también vivimos un tiempo justamente donde más que nunca, ¿no?, se acuden a los gimnasios, ¿no?, para ejercitar, y está bien. La palabra dice para poco es provechoso, no dice que ejercitarse sea malo. Amén. Es más, dice, busqué otra versión, la nueva traducción viviente, ¿no? Habla de ejercitar, que es bueno, dice el ejercicio, ¿no? Es bueno, pero el ejercicio espiritual es mucho mejor, dice, ¿no?, la otra versión. Entonces, hoy en día vemos que muchos acuden a los gimnasios, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos malnutridos muchas veces, ¿no? Necesitamos ejercitar por una cuestión de salud también. ¿Cuántos saben eso? Porque hoy por ahí comemos cualquier cosa, tenemos mucho acceso. ¿No vieron? Uno se queja y dice, tengo hambre, ¿no? Y yo digo, hambre es que no tengas nada para comer, literal, ¿no? En cambio, lo que a nosotros nos pasa es que tenemos ganas de comer todo el tiempo, que es diferente, no es hambre, es ganas de comer, ¿sí? Pues no nos falta, ¿sí? Y muchas veces uno come cualquier cosa y bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Que nos nutrimos mal, ¿no? Y con el tiempo, esa malnutrición termina generando enfermedades. ¿Lo saben esto o no? Bueno, si no lo saben, se entera ahora. Algunos lo enteramos tarde. Ojalá no hubieran contado antes. Pero bueno, y el tema es que en lo espiritual pasa lo mismo. Si vos comes comida chatarra espiritual, o sea, mensajes distorsionados, con la palabra de Dios distorsionada, eso también te va a afectar en tu espíritu.
¿sí? Y en algún momento, quizás no en el acto, amén, pero si vos seguís comiendo eso, seguís comiendo, en algún momento te puede generar una enfermedad espiritual. ¿Cuánto están entendiendo? Muchos por comer mal durante muchos años, no pasan los años, uno come mal y después te sale diabetes, te sale colesterol y no sé qué otra cosa más, amén. Todo porque hemos venido comiendo mal durante muchos años y no nos hemos cuidado, amén. Entonces, para poder ejercitarse también hay que estar bien nutrido. ¿Cuántos saben eso? Bueno, uno dice, bueno, por lo menos arrancar, después se va equilibrando la nutrición, amén. Y digo esto, ¿no? Porque, bueno, uno necesita, por ejemplo, vamos a ejercitarte, no puedes ir a levantar pesas, ¿no? Pesadas de golpe, porque ¿qué te va a pasar? Te vas a lastimar, te vas a dañar y por ahí después no vas a ir más porque está todo dolorido. Amén. Por eso hay que ser prudente, pero sí está bueno ejercitarse. Dice que es bueno, es algo necesario y te digo, para muchos, como en mi caso, es una cuestión de salud. No es una cuestión de ir a hacer fitness o aparecer, ¿no? O para estar sacándose fotito, para subir. No es eso, ¿no? De vuelta, está bueno, ¿no? Hoy en día hay mucho de esto, porque bueno, hay otros. Antes comúnmente los trabajos, ¿no? Eran todos pesados. No, hay muchos trabajos en donde uno por ahí prácticamente no haces nada, ¿no? Físico, ¿sí? Ahora si haces trabajo físico, bueno, no te va a hacer falta ir al gimnasio, ¿no? Pero en otro caso sí. Entonces, uno se ejercita con un objetivo, pero hay que empezar de a poco, ¿amén? ¿Sí? Y pensaba en esto, ¿no? También de que, justo en el corto mensaje, se hablaba de rutina, de rutina, ¿sí? De la rutina de Jesús, ¿cuál era? Una rutina espiritual que él tenía. ¿Cuál era? Era orar habitualmente, ¿no es cierto? Siempre lo hacía, decía, ¿cómo lo solía hacer siempre? Eso es una rutina. Muchas veces cuando vas a hacer ejercicio, no tenés un entrenador, te dice, bueno, esta es la rutina de hoy, ¿o no? ¿Sí? Y nadie se molesta. ¿Por qué? Porque es así. Amén. Entonces vemos que algunas rutinas son buenas, son saludables. Y hay que seguirlas, amén. Si vos no seguís la rutina, bueno, por eso te dice, bueno, empezá de a poquito, vas siguiendo la rutina, después vas subiendo de peso, ¿no? Y etcétera, ¿no? Digamos, subiendo peso, no subiendo de peso, porque si no, algo está funcionando mal. Amén. Aunque le digo, algunos, como en mi caso, por ahí limpiamos, como escuché una vez me dijo alguien, dijo, yo limpio para ensuciar. O sea, ejercito y después como lo que no tengo que comer, pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Pero si encima te nutrís bien, o sea, tenés una buena nutrición, vas a poder tener una buena salud, ¿no? Y incluso dejar atrás algún tipo de enfermedades, ¿sí? O sea que es bueno el ejercicio, ¿no? Y es buena la rutina, porque si vos no tenés una rutina, no podés llegar a un objetivo, no podés llegar a una meta. Si vos tenés una meta de decir, bueno, quiero bajar de peso, quiero bajar, no sé, el colesterol, quiero bajar los triglicéridos, y etcétera, bueno, tenés que ponerte una meta, ¿sí? Y hay una rutina que seguir y que ejercitar. De la misma manera, hermano, en lo espiritual, de la misma manera, necesitamos rutinas de ejercicios espirituales. Amén. Y ponernos metas en ese aspecto también. Si no, no lo vamos a llegar. Y para eso hay que cumplir con una rutina. Por eso digo, cuando hablamos de rutina, por ahí uno dice, no, pero eso es. Pero hermano, la rutina, todos tenemos algún tipo de rutina. Y nos levantamos a cierto horario por ahí para desayunar y después tenés que ir a trabajar. ¿Sí? O tenés que ir a la escuela, o tenés que estudiar. Eso se llama rutina y lo hacemos todos los días. Bueno, por ahí se rompe un poco la rutina el fin de semana, ¿o no? Y alguien dice, bueno, hoy me quedo, o duermo más. Bueno, ahí se rompe la rutina, pero las rutinas son buenas y son necesarias, ¿sí? Para un ejercicio, ¿no? Para ejercitar tu cuerpo es necesaria la rutina. Para ejercitarte en lo espiritual también es muy necesario. Y Jesucristo fue nuestro modelo en eso, nuestro ejemplo. Por eso veíamos también en el corto mensaje a un Jesucristo rutinario, ¿no? Para algunos dicen, Jesús es rutinario. ¿Por qué? Y porque se levanta y siempre hace lo mismo, va a orar, va al encuentro del Padre, ¿sí? Y los demás lo estaban viendo, y lo acompañaban lo que podían, y como decía, se quedaban ahí, en otra oportunidad, se quedaban dormidos, no aguantaban la rutina de Jesús. Esa es otra cosa, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque quizás ellos no ejercitaban de la misma manera que lo hacía Jesucristo, porque no se olviden que él era 100% hombre también. Y por eso también estaba cansado, y por eso en ese momento hasta dijo, Señor, si querés pasar de mí esta copa, salvar a la gente de otra manera, que yo no tengo que subir a la cruz. Pero después dice, pero no sea como yo quiero, sino como vos querés, Señor. Amén. Entonces vemos lo importante que es ejercitarse
¿no? Y yo diría en todas las áreas de la vida, porque está bueno también. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y muchas veces no lo cuidamos. ¿Amén? ¿Sí? Comemos cualquier cosa. Siempre recuerdo una chica donde yo trabajaba en el mercado, la conocí y no sé cómo salió el tema y hablamos de la gaseosa. Mirá, te estoy hablando de hace, qué sé yo, 20 años atrás, más de 20 años, 22, 23 años atrás. Y esta chica era muy de cuidar ese tipo de cosas, la alimentación. Y no sé qué le dije yo, me dice, no, dice, yo ni, me dijo así, ¿no? Yo ni loca le daría gaseosa a mis hijos. Sería como darle veneno. Si le digo gaseosa, le estoy dando veneno a mis hijos. Y yo lo que me miró, digo, ¿qué pasó? Y sí, y ella, claro, porque era muy estricta, me dice, no, eso tiene esto, y daña el cuerpo. A la larga daña el cuerpo, genera enfermedades. Miren, y hace más de 20 y pico años. Y me quedó eso, Y de ahí en más, cuando miraba a mis hijos, yo me acuerdo que, bueno, Lemuel era chiquito, y le dije eso, mirá, él le gustaba mucho la gaseosa, ¿no? Y después que le dije eso, le comenté, mirá, a mí me dijeron esto, yo no se lo prohibía, ¿no? Y él solito, chiquito, no quiso tomar más gaseosa. Empezó a tomar agua. Así. Y jugo, por él, ¿no? O sea que está bueno muchas veces conocer, ¿no? Porque a veces nos alimentamos mal porque no conocemos. ¿Amén? Pero una vez que conocemos, ya somos, digamos, responsables nosotros de lo que daña nuestro cuerpo, ¿no? De la misma manera en lo espiritual. Si ya sabes lo que te hace mal en lo espiritual, ¿para qué lo comes? ¿Sí? Si ya sabes lo que te hace mal, ¿para qué vas a estar escuchando un mensaje que sabes que es pura fábula? Un mensaje que por ahí es un momento que te emociona y te emocionás un poco y ya fue, ya pasó. Por eso tenemos que aprender a comer comida saludable y sólida. ¿Me está escuchando? Por eso es lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Vos te nutrís de la palabra de fe, ¿no? Y de la sana doctrina. ¿Amén? A algunos tampoco les gusta esa palabra doctrina, ¿no? Escuchame, pero dice la palabra que vamos a leer que hay doctrina de demonios metida dentro de la iglesia. ¿Me está escuchando? Entonces tenemos que estar atentos y tenemos que alimentarnos eso. Y está bueno, ¿no? Yo creo que nosotros podemos decir, bueno, meditamos la palabra, nos nutrimos en esa parte y está bien, alimentamos de alguna manera con buena palabra. A menos sea la parte de la alimentación podemos decir, bueno, estamos bien acá, comemos saludablemente. Pero está la otra parte, ¿no? En donde tenemos que ejercitarnos, dice, para la piedad. Falta esa parte, amén. La parte del ejercicio. Si vos te cuidás nada más y bueno, no ejercitas nada, es muy probable que bueno, sigas en la misma situación o no veas, digamos, un progreso, ¿no? Más rápido. Y vos fíjate que muchas veces pasa eso, ¿no? Que algunos van al gimnasio, ¿no? Un mes y, ¿viste? Y no veo cambio, dicen. Y ya abandonan. Bueno, algunos no llegan ni al mes. Algunos me han dicho, no pago el mes porque después no voy. Bueno. A algunos les pasa al revés, ¿viste? Dicen, no, ya pagué el mes, por lo menos tengo que ir. Es como que es una presión y dicen, bueno, voy, ya que lo pagué, ¿no? Pero hay diferentes cosas, ¿no? Pero muchas veces se quieren ver resultados rápidos, ¿no? Yo lo he visto, ¿no? Veo personas que van un tiempo y ya abandonan, ¿no? Porque, bueno, no vieron rápidamente lo que querían. En lo espiritual, en la iglesia pasa lo mismo, ¿sabían? Muchos quieren bendiciones rápidas, ¿no? Quieren crecimiento espiritual rápido, quieren, no sé, hacer cosas en la iglesia rápidamente cuando ni siquiera empiezan a hacer una rutina leve de ejercicio espiritual. ¿Amén? Y los ejercicios espirituales, hermano, tienen que ver con el sometimiento a la palabra de Dios, no someternos a Dios, hacerle caso a Dios. Y Dios nos dice, ¿qué nos dice? Bueno, tenemos que orar. ¿Cuántos están orando? ¿Cuánto estamos ejercitando el músculo de la oración? ¿Cuánto están ejercitando esa parte? Algunos están medio flojitos, ¿no? Medio debiluchos, ¿no? Amén. Bueno, necesitas ejercitarlo y a poco, bueno, y cuesta, hermano, no es fácil. Así como en lo físico, hermano, comenzar una rutina no es sencillo, ¿sí? Pero sabemos que vas a tener un buen resultado luego, en el tiempo, de la misma manera en lo espiritual. Amén. Empezar a orar, ¿no? De a poco. Por eso yo digo, bueno, por ahí no vas a orar una hora de entrada, pero bueno, no sé, 10 minutos de oración, ¿no? Empezar a ponerte motivos de oración en tu vida cuando vas a orar y cuando te querés acordar, el músculo de la oración va creciendo y después te vas a dar cuenta que decís, bueno, hace 40 minutos que estoy orando.
Hace una hora que te vas a sorprender, porque el mismo Espíritu Santo te va a ir llevando, ¿sí? Y esa área de tu vida va a ir creciendo en lo espiritual. De la misma manera pasa con la meditación de la palabra, ¿sí? Cuando vas meditando, uno a veces las corridas, ¿no? Pero cuando vos empezás a hacerlo, ¿no? Aunque sea en un principio como una rutina, luego después ya te falta algo. Si no lo haces, te falta algo, porque aquellos que llevan adelante rutinas, ¿no? Cuando no haces algo de la rutina, sentís que te falta algo, ¿o no? Digo, ¿qué pasó, no? O si no pudiste hacer algo, te sentís incómodo todo el día. No sé si le pasa, a mí me pasa, ¿sí? Soy un rutinario. Amén. Y de la misma manera, pero ¿qué pasa? A medida que vas meditando la palabra y te vas deleitando en eso, también vas ejercitando esa área de tu vida. Lo mismo pasa, hermano, con el congregar, cuando nos congregamos, ¿sí? No debería ser una carga. Yo digo, cuento esto, ¿no? Nosotros no tenemos tantas reuniones acá, ¿no? En la semana no tenemos ningún culto público, de lunes a viernes tenemos solamente una reunión de oración, después hay reunión de mujeres, reunión de hombres. Nada más, después está el sábado, que es culto público coordinado por los jóvenes, ¿sí? Que vienen prácticamente solo los jóvenes, por eso, ¿no? O sea, están invitados todos, ¿amén? ¿Sí? Era la idea, ¿no? Y el domingo, en la iglesia en donde nosotros comenzábamos, ¿no? Cuando yo, hace más de 30 años, teníamos reuniones, hermanos, de martes a domingo. Sí, escuchó bien. De martes a domingo. Mire si le hubiera tocado ir a esa iglesia. No, y tenías que estar, ¿sí? Pero, ¿sabe qué? Para mí fue bueno, siendo novito, yo lo que hubiera salido fue bueno, ¿no? Pero sí, en algunas cosas por ahí se descuidaban otras áreas, ¿no? Por eso nosotros cambiamos y optamos por tener menos reuniones y después que los hermanos también se ocupen de sus hogares, se ocupen de sus casas, se ocupen de su familia, porque esa parte por ahí era la parte que faltaba ahí, ¿no? Pero digo, era así, ¿no? Y sin embargo estábamos, y yo los domingos después a veces teníamos culto a la mañana y a la tarde por ahí acompañaba al pastor. Y después el día que me quedaba libre, que era el lunes, arranqué con el seminario. Así que estaba completo, todo. ¿Amén? Sí, salió, muchos dirán que exagerado, qué fanático. Bueno, en mi caso particular yo creo que me hizo bien a mí, porque estaba tan loco que necesitaba, ¿no? Mucho, ¿no? Y realmente sabía que había una reunión como que no podía faltar. Necesitaba estar ahí. ¿No? Y estuve, bueno, después con el tiempo uno fue creciendo en lo espiritual también, fuimos madurando un poco más y bueno, ya también empecé a cumplir el servicio, ¿no? Porque digo, uno fue ejercitándose en lo espiritual, ¿sí? Y vas avanzando y vas creciendo. Si no te ejercitas en lo espiritual, nunca vas a crecer. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. En todas las áreas de la vida, hermano, esto es así. Y el Señor siempre hace una comparación con la vida natural y la vida espiritual. Él dice que también cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué somos? Somos bebés espirituales. Hace esa comparación con un bebé. Y un bebé, ¿qué necesita? Necesita cuidados. Un bebé no sobrevive solo. ¿Cuántos saben que el ser humano no puede sobrevivir solo? Necesitamos del otro, de los padres, de alguien que nos cuide. Si no, nos morimos, hermano. Nos morimos de hambre. Por eso, en lo espiritual, cuando van naciendo, una persona acepta a Cristo, es un bebé espiritual. No importa si tenés 80 años, pero aceptaste a Cristo, sos un bebé espiritual. Necesitas ser alimentado. Y ahí es donde entramos todos, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, vamos avanzando, llega un momento en que uno vos ya no le das de comer al bebé. Ya tiene, 10 años, a no ser que tenga problemas, bueno, pues yo tenía enfermo, ¿qué hace? Ya tiene que comer solo, ¿o no? ¿Amén? Bueno, a veces no quieren comer y uno come, y estamos así, ¿no? Y a medida, cuando más grandes son, menos participamos nosotros por ahí en el tema de que se alimente, ¿sí? O de que se vista, o ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la persona está madurando, está creciendo. De la misma manera ocurre en lo espiritual. Si cumplimos, hermano, con esta ejercitación, necesitamos ejercitarnos para la piedad. Ejercitarse para la piedad, hermano, es someterse a lo que Dios quiere en nuestra vida. Entrénate, miren, otra versión, ¿no? De la nueva traducción viviente dice, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, entrénate para la sumisión a Dios. O sea que es parte de un entrenamiento, ¿sí? Es parte de un entrenamiento y eso implica disciplina también, palabras que tampoco no nos gustan. Muchas veces, yo siempre he escuchado, ¿no? Por ejemplo, palabras de personas, no, que yo no siento nada, yo esto, lo otro. Bueno, no es cuestión de sentir, es cuestión de ser rutinario, no de creer. No es cuestión de sentir, es cuestión de creer y obedecer. ¿Sí? Y en el momento que estamos haciendo eso, es ahí donde podemos
tener ese encuentro personal con el Señor. ¿Me está escuchando? Eso es ejercitarse para la piedad. Aunque no entienda, aunque no comprenda, sí, yo creo, amén, y lo hago, y voy. Y en el camino el Señor me sorprende. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Saben cuántas personas que no querían saber nada, hermano, llegaron y bueno, entendieron eso y empezaron a crecer? Y bueno, y a mí me ha pasado de que yo llegué, bueno, saben, ¿no?, como llegué a la iglesia, y luego ver personas, ¿no?, que cuando yo llegué ya estaban, ¿sí? Ya estaban. Incluso algunos ya tenían un par de años de estar en la iglesia, ¿sí? Pero yo fui ejercitándome, fui creciendo en lo espiritual, ¿sí? Fui creciendo en lo espiritual. Y estas personas que ya estaban cuando yo llegué, muchas veces las tuve que ir yo a buscar luego porque estaban quedados. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso el ejercicio espiritual debe ser constante, hermano. Si dejas de ejercitarte, ¿qué pasa? En lo físico, si dejas de ejercitarte, no sé, que venías al gimnasio, estabas todo hecho un grosso, todo espectacular, y de repente dejaste de ir, no sé, un año. ¿Y qué va a pasar? Cuando volvés tenés que empezar todo de nuevo. Amén. Es así. En lo espiritual pasa lo mismo. Muchos que se han quedado, hermano, se han dejado de ejercitar en la piedad y se han quedado. Por eso, y bueno, después cuando vuelven de nuevo cuesta arrancar, pero hay que comenzar, hermano, eso es lo importante. Y a mí me pasó de tener que ir a buscar personas que ya estaban cuando yo llegué, ¿sí? Que como dice la palabra, por eso tenían que ser maestros. Muchos de ustedes, y todavía tienen necesidad de leche espiritual. No, o sea, siguen siendo bebés, eso quiere decir. Amén, no han madurado. Por eso el Señor nos llama, hermano, a madurar. Pero para eso hay que ejercitarse, ¿sí? Y aunque no sientas en la primera semana, no sientas nada, o no veas el resultado, bueno, pero tenés que seguir 2 semanas, 3 semanas, en un mes, no importa, seguí otro mes y seguí así. Hasta que puedas tener esa experiencia que por ahí anhelás con el Señor. Usted sabe que por eso digo, no todas las experiencias son iguales. Amén. Y tampoco uno apunta a que se tengan experiencias místicas. Con la palabra de Dios debería ser suficiente para creer. Yo no necesito otra cosa. Pero ¿sabe qué? Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Como decía, yo crecí en una iglesia en donde, bueno, se hablaba de ayuno, oración, pero muchos no te hablaban, no te enseñaban. Y yo fui unos días, yo ya me quería largar todo, ya iba a abandonar. ¿Ver? Pero empecé a ir, seguí yendo a donde había una ruina y estaba, y un día el Señor me sorprendió y tuve un encuentro fuerte con Él, que era lo que a mí me hacía falta. Por eso digo, estoy hablando de mi experiencia personal. Yo necesitaba un encuentro fuerte con el Señor, con su Espíritu Santo. Y después de estar en una rutina que no pasaba nada, todavía 3 días no pasaba nada, 4 días estaba orando, ayunando, decía de todo y no pasaba nada. Hasta que un día estoy en una reunión donde habíamos 4 personas y el Espíritu Santo me llenó, me renovó y de ahí en más. Y después de esa experiencia, ¿usted qué cree? Pásame en una rutina más fuerte. Pásame en una rutina más pesada. Y seguí, hermano, y seguí. No sé si me está entendiendo. Por eso está bueno esto de empezar a ejercitarte, buscar, pedirle al Señor. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser llenos de su Espíritu Santo. Esto debe ser un anhelo en tu corazón y también una meta que Dios quiere. Para eso no tenemos que, Señor, ¿será tu voluntad que me tengo que llenar del Espíritu Santo? No, ya lo sabemos, está en la palabra. ¿Cuánto están entendiendo? Y el tema es ejercitarse, es poner manos a la obra. Así como en otras cosas, ¿no? Bueno, yo puse el ejemplo del gimnasio, como digo, otros van a trabajar todos los días, tenés que estudiar, tenés una disciplina. Fíjense que los más exitosos en los trabajos, en los estudios, son las personas que son rutinarios, son disciplinados. Dicen, bueno, de tal hora a tal hora, estudio, ¿sí? Así que ahí apago la tele, dejo lo que tengo que dejar, y me dedico a eso. El que no lo hace siempre tiene problemas con los estudios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Le dice gloria a Dios. Ahí se complica. Si yo no me pongo, bueno, o lo dejo, ¿qué pasa? Voy a tener problemas porque cuando llegue el examen no voy a estar preparado, ¿sí? Y es lo normal, ¿no? Y puede ser que fracases en ese examen. Entonces, pero en cambio los disciplinados, ¿qué hacen? Se preparan y aprovechan ese tiempo. Lo mismo pasa en lo espiritual, ¿sí? Porque si vos no te ejercitás, cuando vienen las pruebas, ¿cuántos saben que podemos pasar pruebas? Tenemos que pasar pruebas, dice la palabra del Señor también. Cuando vienen las pruebas no las superamos. ¿Por qué? Porque no hemos estado ejercitando en lo espiritual. Si no nos hemos estado ejercitando, no estuvimos preparados para la prueba, para el examen. Pero en cambio, si nos ejercitamos, cuando viene la prueba,
nos pueden pasar, pero vamos a salir victoriosos, vamos a vencer la prueba. ¿A cuánto le gusta probar? A ver. Claro, si te gusta probar, bueno, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ejercitarse, amén, para poder llegar a la meta, ¿no? Y como decía, el Señor, hermano, nos sorprende. Entonces vemos que la oración, ¿no?, la meditación, el congregar, hermano, son parte de este ejercicio, ¿sí?, de lo que tiene que ver con el ejercicio espiritual. Y fíjense que hace una comparación, como decía la palabra, no es que sea malo el ejercicio corporal, ¿no?, sino dice para poco aprovecho, amén. En cambio, lo que es para la piedad, dice aprovecha mucho. ¿Qué quiere decir esto? Porque todo ejercicio, digamos, en la tierra, hermano, que hacemos, es temporal, nos hace bien a la salud física, está espectacular, pero es un tiempo, como digo siempre. ¿Cuánto podemos vivir? ¿100 años? ¿110, 120? Vamos a ponerle. Bueno, ponele, ¿sí? 120. ¿Quién da más? Ponele, ¿no? Pero el ejercicio espiritual que realizamos es para toda la eternidad, es para siempre. Nos sirve, dice, es provechoso acá en la tierra y en la eternidad. Lo otro solamente queda acá, olvídate. Y después pasa algún año y nadie se va a curar de vos. Oh, pastor, qué mala onda. Bueno, a tus seres queridos, pongámosle, amén. Entonces, por eso, fíjense lo importante, ¿no? Pero también otra cosa interesante que vimos, me sirve el corto mensaje, ¿no? Un Jesús rutinario, ¿sí? Un Jesús rutinario. Muchas veces uno confunde rutina con aburrido, ¿no? Pero todos somos rutinarios y es bueno porque así conseguimos cosas, ¿no? Así edificamos una familia, se edifica una casa, ¿no? Con una rutina. Si no vas a levantar la casa, difícilmente no va a crecer sola la casa, ¿no? Que la regás y la casa crece, las paredes crecen, ¿no? No es así, ¿no? Allá, no, hay que hacerla, hay que levantarla. Y sin embargo, Jesús siendo rutinario, ¿pero qué pasaba? ¿Pero en qué era rutinario Jesús? No, en lo espiritual, en su ejercicio espiritual para él mismo. Y luego, mientras él iba caminando, ¿qué ocurría? Iba caminando, iba enseñando la palabra, de repente venía un endemoniado. ¿Y ahí qué hacía Jesús con el endemoniado? Se libre, bueno, lo echaba fuera a los demonios. Venía un enfermo, paralítico, bueno, agarrá tu lecho y andate, levantate. No tienen que comer. Vamos a dar gracias al Señor. Se multiplican los panes, los peces. Y eso, hermano, es el resultado de una vida rutinaria en lo espiritual. ¿Cuánto están entendiendo? Porque vos sos rutinario, tenés una buena rutina espiritual y cuando vas por la vida caminando en tu trabajo, en tus estudios, ¿no? Te vas a sorprender por ahí con personas que de repente se te cruzan en el camino y van a querer saber de Dios. Y van a querer que vos les prediques, que vos les hables. Y vas a estar preparado. ¿Por qué? Porque te estuviste ejercitando en lo espiritual. Fíjese que cuando uno no se ejercita en lo espiritual, vas a tu trabajo, viene cualquiera, te habla y vas a decir, sí, ni enterado estás porque tu cabeza está metida en lo terrenal nada más y no te estás enterando de que esa persona está clamando, ¿no?, por tener un encuentro con Dios, quiere acercarse a Dios y por ahí vos ni bolilla le diste. En la escuela, un compañero que van a poner, vamos a hacer selfie, qué sé yo, todo esto. Y capaz que lo que está queriendo ese compañero es que hable de Cristo. Pero como no te estás ejercitando en lo espiritual, no lo podés percibir, no lo podés entender. ¿Cuánto están entendiendo? A ver. Pero cuando estás ejercitado en lo espiritual, si tenés los sentidos agudizados, vos ponés, sí, vamos a sacar una selfie, vení para acá. Sí, y ahí le terminas hablando de Cristo. Eso es una persona ejercitada en lo espiritual. Y eso es lo que hacía Jesucristo. Amén. Eso es lo que hacía Jesucristo. Tenía su rutina, sí, pero cuando él iba caminando, hermano, y él es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Bueno, después tenemos a los apóstoles. El apóstol Pablo también fue tremendo, un hombre tremendo. Justamente él es el que le dice esto a Timoteo, ¿no? Le transmite esto, ¿sí? De tener una disciplina, ¿no? De ejercitarse, de nutrirse de la palabra, de estar bien alimentado espiritualmente. Amén. Entonces, eso es lo que necesitamos, porque por eso, fíjate, ¿por qué viene la anemia? ¿Por qué viene la enfermedad? Bueno, justamente hoy en día más que nada viene muchas veces por mala alimentación y por falta de ejercicio físico, ¿sí? Y nos termina afectando, ¿no? Y a medida que van pasando los años, vamos creciendo y bueno, la cosa se va complicando,
Por eso es bueno esto, ¿no? También yo digo, a mí para mí me hubieran enseñado mucho antes esto también. Hace poco, no sé a quién le dije, le digo, me parece que vamos a tener que tener alguien que hable de nutrición en la iglesia, ¿no? Por situaciones que pasan, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Muchas veces nosotros descuidamos aparte de los cristianos. Antes era solamente oración, ir a la iglesia, no hay nada más, no se tocaba lo demás. Hoy nosotros tenemos eso, pero a veces pasa al revés, ¿no? Que nos ocupamos mucho de lo otro, ¿no? De lo físico, que dice la palabra que para poco aprovecha, y nos olvidamos de lo espiritual. Sí, deberíamos tener un equilibrio. ¿Amén? Por eso dice, es bueno el ejercicio físico, pero mejor es el ejercicio espiritual. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? ¿Sí? Así que el Señor nos ayude, ¿sí? Que podamos aceptar el consejo de la palabra de Dios y empezar a aplicar esto en nuestras vidas, hermano, que no quede acá nada más, sino que empecemos a ejercitarnos mañana, o si querés ahora llegas a tu casa y dices, bueno, voy a ejercitar la oración. Yo creo que muchos de los que están hoy acá capaz que ni oraron siquiera en este día. No ejercitaron ese músculo de la oración. Muchos no meditaron la palabra, no agarraron la Biblia, no meditaron. ¿Sí? No sé, el Señor no me está mostrando quién nada, digo, se me ocurre, amén, no se asuste, si uno me mira como, otros no sé, bueno, y así, pero es importante tomar, por eso el Señor nos habla, hermanos, porque nos ama. Decirle al que está al lado tuyo, el Señor te ama, y por eso te habla, amén. Y que podamos ejercitarlo, ¿no? Y tenemos muchas palabras, podemos seguir hablando de esto, ¿no? En una parte dice el Señor, despiértate tú que duermes, ¿no? Y te alumbrará Cristo. Porque también, fíjese que la mala nutrición, la falta de ejercicio muchas veces trae desgano, ¿no? Uno cada vez, ¿no? se duerme, ¿sí? Y bueno, pero lo importante es que Dios quiere que nos despertemos, ¿no? Y como decía, empezar, tomar la palabra y aplicarla a nuestra vida y empezar a orar, hermano, ¿sí? Y no te va a ser fácil, porque tu yo no quiere que ores. Tu enemigo íntimo número uno, que sos vos, no quiere que ores, ¿sí? Meditar la palabra, te va a costar también. Bueno, empezá a hacerlo, empezá a aplicarlo en tu vida. Y te va a costar, mira, ya te anticipo, no va a ser fácil. Porque nuestro yo, nuestra carne tira para la tierra, tira para abajo, no tira para el cielo. Por eso es importante que lo empecemos, que lo entendamos de una, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿sabes qué te va a bueno hacerlo? ¿Sí? Pero ponete ahí. Y si algunos hasta se van a poner y se van a quedar dormidos, ¿no? Esta hora. Pero bueno, es el primer intento. Amén. Y seguí, porque el Señor va a ver eso. ¿Cuántos saben que Dios observa estas cosas también? Amén. Y te vas a ir fortaleciendo de a poco. Porque tu espíritu, tu alma necesita ese ejercicio espiritual, esta nutrición espiritual, ¿sí? De que comas de la palabra, pero que también te ejercites en la oración. Amén. Bueno, vamos a ver acá, podemos seguir hablando del atleta, ¿no? Cuando dice también del atleta de la palabra, pero ya está, vamos a dejarlo acá. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.